Yo creo que hay mucha gente, hombres y mujeres, que no están a favor de la legalización del aborto. Yo sí lo estoy. Pero creo que hay hombres y mujeres que no están a favor por una cuestión así de creencias, que de ninguna manera irían a intentar detener el aborto de una niña de 11 años que fue violada por el padrastro, como ha sucedido. Entre estar en una posición en contra de la legalización del aborto, a ir a detener y encima hacer bandera con impedirle, o mejor dicho, con condenar a una niña de 11 años a que lleve adelante el embarazo de un padrastro por la fuerza, ilegalmente, como ha hecho este médico, que se volvió como un ícono granata, digamos, el ícono granata de la vida. Hay una distancia enorme, pero están cargando de ese sentido el color celeste, están cargando de ese sentido no sé si por interferir o no. Yo creo que el paquete viene completo, que es una mala lectura creer que es solo para distraer. Eso no es solo para distraer. Digamos, las nuevas derechas que están asolando esta región son derechas completas. Son derechas de gatillo fácil, son derechas racistas, son derechas que están en contra de que las personas del género que sea puedan, mejor dicho, están en contra de que la palabra género se nace con pito o se nace con vagina, y ahí se terminó la historia para esta gente. Y eso tiene que ver con la subjetividad, con quiénes somos, con nuestra intimidad, con nuestra manera de vivir la vida, con nuestra libertad. Tiene que ver con nuestra libertad. No es prioritario cuando uno ve gente, que cada día más gente durmiendo en la calle, y cuando, como les decía, tenemos a cientos de personas en Avenida de Mayo y 9 de Julio cortando la calle, y espero que no sean reprimidos, porque lo que están pidiendo es comida. Entonces, frente a eso, todo se relativiza. Pero bueno, el panorama de lo que tenemos enfrente es bizarro, es maléfico, ya lo conocemos, y como yo decía en esa contratapa, que la verdad que tuvo bastante repercusión, porque a veces en el vértigo en el que estamos viviendo, con tanta abundancia de temas importantes y tanta inseguridad informativa, porque muchas veces discutimos incluso en las redes sobre temas que no son exactamente como las discutimos, porque no sabemos, porque bueno, el medio de donde se levantó esa información no la levantó bien, porque hay, bueno, la verdad que el mundo informativo es un desmadre. No se puede creer en nadie, en ningún medio, la verdad. Todos operan, todos tienen algún condicionamiento, o directamente publican noticias falsas. Entonces, anclar un pensamiento. Ayer también en Facebook una mina comentaba, refiriéndose a mi nota, yo la banco, pero qué pena que escribe tan largo. Y yo le decía, bueno, pero si todos nos resignamos a escribir, si todos pensamos en 300 caracteres, pensamos menos, ¿viste? Bancátela. Entonces no agarras un libro nunca en tu vida. Si te acostumbraste a leer 3 líneas y querés que todo sea un eslogan, no podés. Si alcanza el tiempo en el programa, quiero leer un textito de Lula sobre este tema de la lectura y de lo que implica leer, y de por qué es una bandera leer, por qué debe ser, por qué debe volver a ser una bandera leer, por qué a la derecha tan bruta, tan primaria, tan bárbara, tan medievalista, no le conviene que leamos, porque no le conviene que pensemos bien. Y yo reflexionaba ahí sobre esto, ¿no? Que estamos ante un límite en el que podemos entrar al tema ya directamente de los heridos y las listas. Hay que sobrellevar las heridas, las muletas y todo lo que sea, porque lo que tenemos enfrente no duele, lo que tenemos enfrente mata. Entonces, hay que ponerse una curita
porque no hay alternativa. La época no nos deja, además, más alternativa. La época es la que nos pone a este conjunto de mafiosos delante. Estaba escuchando también que, bueno, las listas de ellos, antes de ir a las nuestras, también desnudaron la relación entre Carrió y Macri. Carrió no desestabiliza a Macri nunca. Carrió es un grupo de tareas dentro del PRO. Metió más de 10 diputados en las listas. Su abogada personal es candidata a diputada. Entonces, y además, mientras estaba todo el ajetreo de las listas, Carrió estaba presentando una denuncia o un escrito para reflotar una denuncia de ella contra el juez de casación Slokar, porque, claro, la citó Ramos Padilla y probablemente termine imputada o procesada, y entonces ya ataca, ya con Ramos Padilla no puede, entonces ataca la última instancia, que es casación, y nada, están haciendo una coreografía. Todo lo que hace Carrió tiene lo que hay de Macri. Está todo bien entre ellos. Una persona tan inescrupulosa, tan desencajada, tan abiertamente intérprete de cuál es la cruzada de Macri y de la CIA, como Carrió. Nunca nos han vendido tanto en el mal periodismo y la mala televisión que tenemos, que sí, se le pudre el rancho, Carrió está fuera de control, no la puede controlar. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, queridos, está todo bien, Macri necesita locas como Carrió. Y locas no en el sentido peyorativo, porque ahora me acuerdo que también se les ha dicho locas a mujeres que luchaban por cosas que tenían mucho sentido. Es una extraviada, Yo recordaba, bueno, me venía la frase loca como tu madre. La madre de cuando Carrió estaba en su etapa mesiánica, se comentaba mucho que aquel mesianismo, aquella cara lavada, aquellas declaraciones de que, bueno, ella toda la vida había hecho dieta porque cuando era chica era muy, muy hermosa, creo que fue reina de la primavera o algo por el estilo. Chaco. Sí. Claro, pero que un buen día decidió dejarse ir, dejarse estar. Y su dejarse estar es ser gorda. Pues le gusta comer, la hemos visto comiendo bombones en la cama, le gusta mostrar cómo come como una romana, ¿no? Le falta estar bueno, sí, una romana rica, ¿no? Claro, una romana de Nerón, de la corte, así, ¿no? Pero se comentaba que en su época rebelde, en realidad la rebelión era contra la madre, que la madre era conocida por una jueza conocida por sus posturas fascistas. Y bueno, a veces uno se diferencia y a veces uno termina siendo aquello contra lo que luchó en su subjetividad, y pierde la batalla y termina pareciéndose a lo que más detestó en algún momento. Pero bueno, lo de Carrió y Macri me interesaba decirlo porque así terminamos un poquito con esta, o mejor dicho, completamos de alguna manera esto en lo que nos esforzamos bastante, yo en mi trabajo por otro lado y acá también, que es caracterizar lo que tenemos enfrente, porque es complejo caracterizarlo y cada día va a ser más complejo, pero Carrió y Macri hacen una muy buena pareja y se llevan muy bien. Y en las nuestras, ayer parecía, bueno, me encantó la frase de Jorge Rivas, que no entró en ninguna lista, y que se está convirtiendo como en una de las frases que están recorriendo con más rapidez las redes en el día de hoy, que es que la política no es la lucha por un puesto, sino que es un puesto de lucha. Ojalá tuviéramos decenas y decenas de dirigentes que compartieran, ¿no?, esa concepción de la política de Jorge Rivas. Tampoco es la lucha por un puesto el pelear lugares en las listas. Se estaba conformando un frente, eso implica que eran muchos sectores
los que tenían que ponerse de acuerdo, cada uno con su cuota de influencia y con su cuota de poder. Es absolutamente lógico, lógica la fricción, es absolutamente natural. No era esperable que lo hicieran tomando el té y comiendo masitas. Aunque se mezcla, por supuesto, ¿no? Los conocemos y sabemos que, bueno, todavía falta mucho para tener una dirigencia depurada, que tome la política como un puesto de lucha y no como un puesto donde, bueno, en principio, no me quiero poner clasista, pero todos los que consiguen llegar a los puestos legislativos, les cambia la vida, porque tienen un sueldo que es el doble, el triple, el cuádruple de lo que puede ganar cualquier argentino haciendo cualquier otra cosa. Hay un interés, hay intereses narcisistas, hay intereses de todo tipo. Pero bueno, es lo que los resultados los conocen, no los vamos a repetir. Me llamó también bastante la atención, ¿no? Bueno, era previsible, pero a veces uno dice, bueno, ya salimos de esta etapa, ahora pasamos a otra etapa de ataques un poco distintos, y no, siempre son los mismos ataques, de vuelta contra la cámpora. Como olvidándose ¿qué es la cámpora? La cámpora es una organización que responde directamente a Cristina. Bueno, si reflotamos o tenemos presente cuál es el rol que desempeña en este momento en ese armado Cristina, que fue la que a través de un video suyo un sábado nos enteramos de que había decidido correrse para la vicepresidencia y dejarle a Alberto Fernández el lugar de presidente. Bueno, no estamos tampoco entendiendo cómo es este armado. Es evidente que la cámpora va a tener. Y además también, después de estos 4 años, pues yo he sido crítica. ¿Se acuerdan que escribí Fuerza Propia? La historia de la cámpora. Conozco muy bien la historia de esa organización y he sido muy crítica después en el último gobierno de Cristina por la endogamia, por la falta a veces de empatía, por la desconfianza, por un montón de códigos internos que alejaron a esa organización del resto de las organizaciones. Pero en estos últimos 4 años de Macri, también hay que reconocer que el núcleo duro que defendió las posiciones que necesitábamos que defendiera todo un Congreso, fueron básicamente esos diputados. Entonces, yo creo que merecen ser reconsiderados. Esa es mi posición. Merecen ser reconsiderados porque han sido fieles a las banderas y a los intereses del pueblo, negándose a votar todas las leyes contra el pueblo que sí votaron otros, que también están en las listas. Así que, en ese sentido, me parece que, aunque más no fuere por eso, hay que reconsiderar y rejerarquizar a una organización. Y bueno, y más allá de eso, me parece que hay que también, a partir de ahora, empezar a tener conciencia frentista, porque es la primera vez, si es que por suerte, si con mucha voluntad y con menos quisquillosidad, el Frente de Todos gana en octubre, y ojalá fuera en primera vuelta para ahorrarnos acideces, jaquecas, conjuntivitis, no sé qué, tantas cosas nos podríamos dar. Claro, bueno, todas las formas de la angustia, que ustedes saben que la angustia se presenta bajo diversas formas sintomatológicas, y por eso a mí digamos, ¿cómo uno no va a sentirse, estamos en confianza, ¿no es cierto?, en esta radio, ¿cómo uno no va a sentirse un poco incómodo cuando sabe que tenemos de primer candidato a diputado Sergio Massa? Obvio, pero es que estábamos armando un frente. ¿Qué otra cosa esperábamos? Que no tuvieran ningún lugar en esas listas. Entonces hay que acostumbrarse a eso, sí, estar alertas a que los puntos
que se diseñen programáticos y que tienen que ver con que los argentinos volvamos a comer, con que todos los pibes vuelvan a comer, con que vuelva el trabajo, con que, no sé, se le saque el IVA a la canasta básica, con que, no sé, todo lo que tenga que ver con lo anticíclico, con medidas económicas distintas a las que venimos padeciendo hace 4 años, bueno, ahí no hay tutía, ¿no? El que se dé vuelta ahora, bueno, ya, no sé, habría que tomar otro tipo de medidas. Pero ahora que estamos con el tanque de oxígeno todavía, remando, después de remar 4 años, y que se ha constituido esta unidad, bueno, hay que tratar de ser empático. Hay que tratar de ser optimista. Me gustó mucho también esa frase de Dora Barrancos, no al pesimismo preventivo. Fue la candidatura, creo que de las más celebradas, la de Dora Barrancos, y a uno le dan ganas de que gane Lamens, solo para que entre Dora. Además de todo lo otro que implicaría, ¿no? Que la capital vuelva, que la capital deje este sesgo, de cortesano que tiene, tan estúpidamente elitista que tiene el porteño, tan justamente, ¿no? Tan de portero del puerto, pero bueno, es una feminista histórica, Dora, es una mujer pionera. También me gustó mucho que se celebrara tanto su postulación, porque no es de la ola verde, es alguien que la vio mucho antes, es alguien inspirador por eso. Me encanta que vaya Ofelia Fernández de candidata a concejal, me encantan los chicos, me encantan las chicas, pero también hay que cuidarse de la cultura del descarte. Nosotros también nos tenemos que cuidar de la cultura del descarte, porque tampoco puede ser que por tener más de 30 años ya no sirvas. Así que bueno, estamos en un panorama, vamos avanzando en relación a lo que empezábamos a decir acá el año pasado cuando comenzó este programa. Hay un montón de cosas que parecían casi la nada misma el año pasado. Saltar por encima de las diferencias, yo me acuerdo de esa frase. Y bueno, y eso sucedió. Ahora tenemos listas, algunos los queremos, otros no tanto, otros no los queremos, otros no les queremos nada, pero es lo que hay. Es lo que tenemos y nos tenemos. Y así como nosotros tragamos sapos, ellos también nos tragan a nosotros. Entonces la cosa no es unilateral, la cosa es recíproca. Así que el esfuerzo tiene que ser mancomunado y tenemos un estímulo apasionante e imprescindible. Y es llegar a octubre y dar la demostración de que en la Argentina ha sido capaz de sobreponerse al bombardeo tan sencillo que es, porque bombardear con ideas fascistas, cuando uno tiene 450 medios de comunicación, 500 medios de comunicación que dicen siempre lo mismo y la mitad de las cosas son mentira, no es demasiado complicado, lo hace cualquiera. El tema es cuando no tenés nada, cuando tenés fósforos y los otros tienen los reflectores. Siempre decimos lo mismo, pero es así. Así que les deseo y nos deseo paciencia, buena digestión para, para lo que habrá de sobrevenir. Y les suplico un poco de entusiasmo, porque necesitamos garra, necesitamos empezar esta campaña tirando para el mismo lado, y ese lado es contra Macri.
vino el desocupado. La cabeza cansada y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos al caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Vamos a seguir hilando un poco el tema de qué significa la fórmula Macri-Pichetto, que dijo, lo primero que dijo casi fue, más emprendedores y menos cartoneros. Y esa frase tuvo una lectura que yo creo que fue inequívoca. El que no entendió lo que había que entender es porque lo cuida. Pero estamos en línea con Rafael Klechner, dirigente de La Dignidad. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero contanos un poco qué es La Dignidad, desde cuándo existe, cuánta gente nuclea. Bueno, estamos hace mucho tiempo ya, lamentablemente, en términos no organizativos, sino que organizándonos por el hambre que hay en la Argentina. Nosotros nacemos en la resistencia a Menem, como movimiento Teresa Rodríguez, ahí en la década del 90. Ajá. Concretamente en el 97, en el primer corte, creo que hubo acá en el conurbano, el primer piquete, que se hizo en Barrio Pepsi, ahí en Florencio Varela. Florencio Varela jamás se pudo recuperar, creo yo. Es histórico la pobreza en Florencio Varela. Y bueno, tratamos de organizarnos. Nosotros decimos, la necesidad es que frente a la necesidad hay que organizarse, y la organización hay que llevarla a la lucha. ¿Ustedes participaron del corte que se estuvo haciendo hoy al mediodía ahí en 9 de Julio y Avenida de Mayo? No. Nosotros somos parte de la CETEP. Sí. La CETEP no estaba el Polo Obrero, Barrios de Pie. Sí. Por esas cosas salimos separados. Ajá. Y ¿cuál fue la lectura? Ahora hablamos de la frase de Pichetto, que me interesa saber tu opinión, pero ¿cuál fue, digamos, a mí me interesaba saber también cómo fue la lectura de las listas desde las bases? No nos sorprendió, porque la política no nos sorprende. La verdad no nos sorprende. Estamos entusiasmados con recuperar el gobierno, que nos dé algún piso, inclusive para discutir con nuestros compañeros la necesidad de transformar las estructuras económicas en el país. Claro. Esto es lindo, ¿qué significa? Saquemos a Macri. Claro. Y después discutimos. Claro, sí. Pero sabemos que es eso, que vamos a una discusión muy fuerte, Sí. ¿Qué sé yo? A una discusión muy fuerte, aunque gane el frente de todos. Claro, nosotros porque queremos que es un piso, todo lo que pueda venir después es un piso de derecho, es decir, de ahí para arriba. Claro. Ahora estamos en la resistencia, que estamos muy comprometidos. Ojo que la Argentina se está sosteniendo con crédito de fondos buitre, del Fondo Monetario Internacional, y eso es muy complicado porque esto termina en una burbuja que estalla, y lo que vamos a pagar la crisis vamos a hacer nosotros. Nosotros creemos que esto ya no es un gobierno de ricos, Este es un gobierno de 4 tipos que están haciendo mucha plata. Sí. Ya ni siquiera es de ricos, se han pasado de rosca. Sí, coincidimos. Y además los sectores con los que vos trabajás son sectores que nunca se vieron del todo beneficiados por un gobierno. No, por supuesto. Pero bueno, a ver, estamos en campaña. Yo creo que
tenemos que recuperar el Estado y tener un debate muy profundo. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con el aparato productivo? Yo vengo de una militancia muy fuerte en las villas y en las cooperativas. Soy presidente de cooperativa y no hay herramientas para, no para crecer, sino para sostener. Claro. Recién se nos compró una boludez, pero se nos rompió la impresora. Sí. No hay una herramienta para decir por leasing o por crédito, lo que sea para comprar, ¿se entiende? Sí, digamos, claro. No hay como para sostener. No digo que nos regalen crédito. Claro. Tampoco hay esa herramienta. Me imagino que las pymes deben estar igual. Rafael, Sergio Viñez te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Rodríguez Larreta ha hecho mucho laburo en las villas. Vos que estás laburando ahí, ¿hasta qué punto tienen una base social que sigue apoyando a Cambiemos? La base social de la villa, en el único lugar donde pierde las elecciones Larreta y el PRO son en las villas. Es histórico esto. Nunca ganó en las villas y tampoco lo va a ganar. Mira, fíjate lo que están haciendo en Retiro. Sí. Que para la prensa hegemónica, según las tapas, ya se urbanizó 10 veces. Claro, la Villa de 31. Bueno, esto no es así. Claro, mirá, son mitos, ¿viste? Exactamente. Yo los invito a venir. Por supuesto que hubo gran parte de urbanización, pero falta un montón. Pero vos fíjate que hicieron ahora con la deuda. Nosotros estamos convocando mañana una marcha, los vecinos están convocando una marcha enorme. Ahora, la deuda que tiene el vecino de la tierra, ¿se entiende? Porque el vecino le están vendiendo la tierra para urbanizar. Claro. Esa deuda, si la legislatura vota esta nueva ley el jueves, el vecino no le va a deber al Estado, sino que el Estado está privatizando la deuda. Es decir, que se la van a vender, la deuda hay que pagársela a un privado. Es decir, que agarraron toda la bolsa financieramente de esa tierra y en vez de que el vecino le pague la tierra al gobierno, porque esas son tierras fiscales, se la deben a un privado. ¡Qué locura! Claro, pero ¿qué pasa? Ahora tiene 41 votos el señor Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero volviendo a la pregunta, en las villas, salvo Retiro, no hay otra urbanización, porque lo que es Lugano, eso es el Papa Francisco, que por ley lo tienen. No están urbanizando la villa, están construyendo viviendas, son dos cosas diferentes. Claro. Y bajo Flores y Barracas, y el resto de la villa de la Ciudad de Buenos Aires no han puesto ni un tornillo. Rafael, y volviendo al tema de la nueva fórmula, que además cambiaron de nombre, ya no son Cambiemos, son Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, bueno, que incluye a Pichetto, digamos, ¿no? Porque se inaugura el sello con Pichetto, que lo primero que dice es más emprendedores, menos cartoneros. Sí. ¿Con qué oídos lo escucharon eso ustedes? No, es parte de la derechización de la política. Los tipos van a defender su voto recontra de derecha. Vos fíjate, ya no hay pañuelos verdes en las listas de... Tampoco. No, tampoco hay mujeres. Claro, porque esa discusión fue... cargos no hay. Exactamente, por esa discusión en la sociedad, donde ellos quisieron ser parte y que de alguna forma lo usaron y lo utilizaron para dividir, no para realmente una cuestión ética y de principio, que fue lo democratizante, el debate con la ley del aborto, eso ya no es. Y hoy se tiran más a lo Bolsonaro, ¿no? Claro, sí. Que la única respuesta que pueden dar ellos es de seguridad, porque no pueden hablar de economía. Claro, bueno, ahí es cierto, ¿no? Porque el segundo, por ejemplo, de Amalia Granata en Santa Fe es un evangélico, un neopentecostal, y están, yo vivo en Almagro, están panfleteando y lo de la Universal es terrible, sí. Sí, la Iglesia Universal, están timbreando por todas partes, y parece que es la militancia de Macri esa. Sí, claro. Bueno, ellos han suplantado la disputa territorial, o la han perdido. Por supuesto, ellos perdieron los barrios, perdieron los trabajadores, perdieron las pymes, perdieron la juventud. Digamos, están realmente arrinconados. Están dependiendo de lo que pueda hacer las traiciones del peronismo. Claro. Bueno, Rafael... Igual hay que armar militancia. Se equivocan, porque de este lado también tiene que haber militancia, timbreo, puerta a puerta. Pues si se van a estancar en discutir, probarse el saco antes de ser candidato,
Es complicado. Me parece que veo mucha rosca, hay poca militancia. Bueno, claro, sí, nosotros hace unos instantes estábamos diciendo eso justamente, ¿no? Que bueno, si saliste herido, ponete una curita, pero hay que agarrar las cosas con entusiasmo, pues si no, no van a pasar por encima. Sí, total. Y no está ganada la elección, es un error. Sí, claro. No, seguro. No. Además de las trampas que pueden hacer, no hace falta tomar el armado que se hizo como lo mejor que se pudo hacer y salir con eso a militar todo lo posible hasta octubre. Igual hay listas que me gustan a mí, ¿eh? No. ¿Cuál te gusta? A ver, ¿cuál te gusta? A mí la de diputados nacionales en Capital me gusta. Ajá. Y Ofelia, bueno, Ofelia, es nuestra, claro, ¿no? Pero sí. Bueno, Ofelia, dale, es una renovación de la política. No, Ofelia Dale. es un fenómeno, sí, Ofelia. Faltan más compañeras y sobre todo más movimiento obrero, porque con todo lo que estuvimos en la calle, por lo menos en Capital, o poniéndonos en la reta, los grandes cortes, ATE, UTE, todo eso me parece no hay ningún compañero. Sí, eso da pena cuando uno ve que sigue siendo superestructura y que hay poca base en la representación. Sí. Pero bueno, si no ganamos esta, no habrá próxima. No, por supuesto. El bloque de fuerza es para los que están de este lado, no del otro. Claro. Dale. Gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Un cariño. Demasiado baby para nosotros. Sí, demasiado hamaca. Para... Sí, nos amacamos un rato y ya estamos cansados porque somos de cierta edad nosotros. Claro. Bueno, el desprecio de Macri por la historia argentina. No, es una historia que se renueva todos los días. Es infernal, pero ya es sistema, ¿no? Me gustaba esa frase de Borges cuando criticaba a Roberto Alt, que decía, bueno, un error lo comete cualquiera, 2 errores ya es peligroso, 3 errores ya es un estilo. Y esto es un estilo, evidentemente. El Día de la Bandera, entre otras cosas, no fue al Monumento a la Bandera Macri, esto lo sabemos todos, sí. Fue a una escuela, pero se despachó contra el gremialismo en general y contra Hugo Moyano en particular. Vos sabés que encontré justo el día de hoy una cita de Belgrano muy interesante, sí. Muy interesante. Dijo, existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, o sea, para decir monopolio dice infernal, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria. Belgrano acá está más describiendo a Macri que a Hugo Moyano, claramente. Es increíble porque también tiene palabras sobre el gremialismo. Belgrano, el gremialismo no obrero, claramente, claro. Pero sí el de los labradores. Y escuchemos nuevamente lo que dijo Mauricio Macri en un contexto en el que había chicos que me imagino que estaban emocionados. Las caritas de esos chicos, caritas. Va a venir el presidente, vamos a hablar, y las maestras preparando el acto, hablando de Belgrano, y Macri diciendo esto. Feliz Día de la Bandera para todos. Recordamos que somos libres, con lo que significa la libertad. Y lo más importante de la libertad es que esa libertad nos hace responsables de nuestro futuro. Nos hace definitivamente entender que nuestro futuro depende exclusivamente de nosotros mismos. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. Los chicos aplauden porque escuchaban como un tono, bueno, es el momento de aplaudir. Moyano, claro. Moyano. Pero por ahí lo aplaudían a Moyano. Pero aparte es increíble, primero, no es el día en que festejamos que somos libres, ¿no? Es el día de la bandera. Que lo demás no importa nada. No importa nada, la bandera, algún significado tiene que tener, pero se confundió el Día de la Independencia con el Día de la Bandera, pero a continuación dice, tenemos el costo más alto de la región por culpa de los sindicalistas, y se puso a pegarle a Hugo Moyano y a Pablo Moyano. Y más allá de que no era lugar para hacer esa crítica, uno podría decir, algo sobre Belgrano podría haber dicho. Y no sabe, no le sabe, interesa, yo creo que no sabe. Quiere saber, por eso lo sacó a todos de los billetes. Te puede hablar, ni del Yaguareté te puede hablar.
Exacto, bueno, ahí voy a ir ahora, pero este es el cuarto acto del Día de la Bandera que tiene Mauricio Macri. Ojalá que sea el último, como presidente. Y en el primero fue al Monumento a la Bandera con un operativo de seguridad que fue tremendo porque había un grupo de gente protestando contra los tarifazos. Estamos hablando de junio del 2016. Fue un acto muy controlado en el que fueron todos los chicos, como hacen siempre el Día de la Bandera, desde el Rosario van un montón de escuelas al monumento y no dejaron pasar a los padres. Yo recuerdo que los que juran tienen entre 9 y 10 años porque juran en 4º grado y no dejaron pasar a los padres. Es así que el gobernador de la provincia de Santa Fe en ese momento dijo qué lástima que se perdió el sentido de fiesta popular del acto. Y les hizo gritar a los chicos, Macri, que no sabía qué decir, en un discurso de 6 minutos no sabía qué decir, cuando termina el acto les hizo gritar, sí se puede, que le quedó de inercia de tener bandera. Sí se puede hablar. Bueno, al año siguiente, esto se repitió en forma más radicalizada, es decir, volvió a ir al Monumento a la Bandera, esta vez estaba totalmente militarizado, prácticamente no había gente, no pudo pasar la gente, estaban hablando de varias hectáreas a la redonda en donde si uno filmaba, no estaban los chicos, no estaban los padres, no había nadie. Los excombatientes de Malvinas se habían retirado enojados porque no los habían dejado participar. Por primera vez no habían podido desfilar. Se hacía un desfile popular el Día de la Bandera. Y ya el tercer año, Macri no fue. Ya no fue al Día de la Bandera. Y acá volvió a no ir, hasta el último momento no se sabía si iba a participar o no, y decidió en una escuela priorizando el tema de la seguridad y sin discurso para decir. Linda la cara de Fein atrás de Macri. La pasó bomba. Aparte están recién derrotados, ya saben que se van. Etc. Y bueno, entre otras cosas por jetonear así. Sí, vos es que Macri en ese último acto del Día de la Bandera que participó, sí mencionó a Belgrano. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? De Belgrano? Que era un emprendedor. Que Belgrano era un emprendedor. Él no sabe, tiene dos categorías. Se puso Belgrano? ¿Qué vendía? ¿Jabones? Sí, vendía revoluciones, banderitas. Bien. Ahora, eso que decías vos respecto a los billetes, sí, ya de por sí era grave. Me acuerdo que en un momento había gente que había insinuado que iba a estar Arturo Frondizi en los billetes y aparecieron los animalitos. Pero lo que es más fuerte, que esto recién vamos a tomar conciencia cuando este gobierno termine, porque no paramos de recibir cachetazos, pero cuando se le inquirió al entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por qué ponían animalitos en los billetes y no próceres, la frase fue: a donde vamos no necesitamos próceres ni historia. A donde vamos no necesitamos próceres ni historia. Yo diría, si hay algo que tiene de bueno esta frase, es que no tiene ningún cinismo. Claro. Es de una sinceridad brutal, porque a donde iban era a donde estamos ahora. Bueno, hubo otro, no sé si no fue el propio Macri, que ante la misma pregunta dijo, no queremos nada, basta de muertos, queremos algo vivo. No queremos muertos, queremos algo vivo, entonces el animalito siempre está vivo. Pero aparte ponen especies en extinción. No, claro, bueno, ni hablar. Ahora, si hacemos un recorrido histórico sobre cómo se lleva Macri con la historia, la primera sorpresa fue, aparte de este acto, el 9 de julio de 2016, cuando se conmemoraba el bicentenario de la independencia, que dijo esta frase inmortal, nunca más la vamos a olvidar. Acá es donde empezó, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores, que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Bueno, es un ahí jugadorazo. Era el querido rey. Es el querido rey. Y la angustia de la liberación. En una sola frase expresó una especie de cipallismo inigualable. Claro. Querido rey, angustia de separarse de España. Claro. Lo que querían era separarse de España, era exactamente lo que querían, y daban la vida, luchaban, se jugaban. Pero el tema Malvinas, ¿no? El tema Malvinas, vos sabés que en esta misma semana, no hace 1000 años, no hace, esta semana, el Ministerio de Cultura de la Nación, Secretaría de la Cultura, Secretaría, porque no tenemos más ministerios. Exacto, la Secretaría de Cultura
hizo un mapa para identificar los puntos de la cultura de la Argentina. Con el genial Pablo Beluto. Con el genial Pablo Beluto. Y presentó el mapa que tenía dos características. Una, Malvinas no estaba como Malvinas, sino estaba como Falkland Island. Falkland Island. El nombre que le pone el Imperio Británico, bueno. Pero aparte, el color con el que estaban las Malvinas era el mismo color que se ponía para cualquier territorio que era un territorio no argentino, un territorio extranjero. Hubo un escándalo, porque muchos votantes macristas, dentro de todo, también tienen cierta pertenencia nacional, un amor por la soberanía, etcétera. Y entonces volvieron a hacer ese mapa, corrigieron lo de la Falkland, pusieron Malvinas, pero no pusieron la Antártida, que por ley es obligatorio cuando se presenta un mapa, y sobre todo desde el gobierno, tienen que figurar la Antártida y las Islas Sandwich, que en un discurso Macri mencionó como sándwiches. No sé si se acuerdan, las Islas Sándwiches del Sur. Bien, siguiendo con esta especie de línea, en 2017 el entonces Ministerio de Modernización, que no sé si siguió como ministerio o es secretaría, incurrió en el mismo fallido con un mapa. ¿De dónde sacan los mapas? Que en todos los mapas que consiguen dice Falkland, porque vos te vas a buscar un mapa ahora, no lo conseguís. Sergio, no se equivocan. Se las quieren sacar de encima porque no son porque es mucho más déficit. Ya lo dijo, claro. Es la concepción que tiene el tipo de Malvinas. Pero en este mapa que presentó el Ministerio de Modernización, no estaban las Malvinas. Yo desafío a cualquiera que vaya a conseguir un mapa de la Argentina en el que no estén las Malvinas. No lo conseguís. Y ellos lograron que en el mapa no estén, o sea, no figuraba nada, figuraba el océano. Y también ese olvido recibió un repudio, pero en la misma semana la ANSES también compartió en sus redes sociales un mapa sin las islas. ¿Cómo es el mecanismo? Y a través de las quejas, que siempre las hay, lo volvieron a corregir. También la empresa estatal, Radio y Televisión Argentina, que implica a Canal 7 y a Radio Nacional, en donde hemos sabido trabajar, publicó un mapa en el que decía Falkland. Y el 18 de enero, y esto me llevó a un reportaje en el que un joven Macri, Mauricio, 1997, se está hablando hace 22 años, ¿no? O algo así, le habían preguntado, en ese entonces era presidente de Boca Junior, que tenía pretensiones de hablar de política y lanzarse. Él siempre quiso ser presidente de Boca para ser presidente, no por otra cosa. Y en Página 12 le hicieron un reportaje y él dice así: nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes. Y no se quedó ahí, dijo: al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener las Malvinas, por lo que recuperarlas a nosotros nos va a crear un déficit adicional extraordinario. Como diciendo, ¿para qué vamos a recuperar las Malvinas? Es un déficit. El tipo tiene dos o tres... Después le mandó la reserva de oro a Inglaterra. Mandó la reserva... para que mantenga. Las reservas de oro de Argentina están en el Banco de Londres. Es increíble. Entonces, es increíble. ¿Querés un símbolo más fuerte? No hay. No hay. Yo tengo la sospecha fuerte de que un nuevo gobierno de Macri perdemos las Malvinas, o por lo menos las alquilan o hacen algún tratado en que se diluye. No solo las Malvinas. No solo las Malvinas. Solamente hacía un año que gobernaba Macri cuando en un encuentro internacional dijo él que se había encontrado con May, la primera ministra británica, y que habían negociado el tema de soberanías. Le dijeron, ¿negoció el tema de soberanía? Lo dijo ante toda la prensa internacional. Dice, sí, ella dijo que bueno, que sí, que había que empezar a conversar. Las cosas llevarán años, pero lo importante es que comenzamos. Y ella estuvo de acuerdo. Automáticamente el gobierno británico tuvo que salir a decir, nosotros no estamos negociando la soberanía para nada, y la entonces canciller Susana Malcorra tuvo que desmentir al presidente para decir, no hay negociación por el tema soberanía en Malvinas. Un papelón. El otro caso en el que estuvo bastante implicado esto, vos decías, del oro, ¿sabés cuánto mandaron al Banco de Londres? ¿Cuánto? 11.000 kilos de oro. Ahora, ¿cuál fue la justificación, la explicación? ¿Eso lo votó el Congreso? ¿Lo autorizó? No, jamás se votó en el Congreso. Eso se hizo, simplemente se hizo. Pero ¿cómo se hace una cosa así en un país civilizado? No, ahí lo que es increíble es que, por ejemplo, no le hayan tratado de hacer un juicio político, o por lo menos que se haya inquirido. Ahí está el rol de Pichetto también, ¿no? Sí. El rol de Pichetto y otros miembros de diputados, que esas cosas las han dejado pasar. No dieron quórum ni jamás se charló. Que haya mandado el oro en garantía de qué.
porque dice que en el Banco de Londres eso que acá no da nada, allá puede dar intereses. Ajá. Y entonces para que trabajen los intereses. Primero, no es el único país del mundo en el que eso puede pasar. Segundo, darle todo el oro que tenemos en el Banco Central a Inglaterra. O sea, hay que tener una enorme falta de perspectiva histórica para no darse cuenta que eso tiene un simbolismo muy pesado. Sí, bueno, es el caso. Y luego hay un montón de otros hechos, ¿no? En su momento el gobierno de la ciudad habían bajado la cantidad de horas que se estudia historia en los colegios y han confundido durante 3 años seguidos la Revolución de Mayo con el Día de la Independencia. Diciendo, por ejemplo, el Día de la Independencia, que fue la Revolución de Mayo, o en la Revolución de Mayo diciendo con esto declaramos nuestra independencia. Una falta conceptual que se soluciona poniendo un profesor de historia por dos mangos que le diga asesórennos. Hay un desinterés tan grande que ni ese tipo de cuidados tiene. Ahora, lo que uno podría pensar es, ¿qué significa una bandera? ¿No? Porque si no, uno queda con una especie de discurso solemne de que no respetan nuestros símbolos patrios. Uh-huh. Pero ¿qué significa una bandera? Una bandera no es un pedazo de tela nada más, el que tenemos que ponernos de pie y que está prohibido lavarlo y que está todo especificado cómo hay que doblarla. Uh-huh. Entonces, una bandera se supone que representa, es el símbolo de una comunidad que en muchísimas cosas se pelea, pero que ve que tienen algo en común. Somos los que vivimos en la Argentina y nos consideramos argentinos. Vos mismo lo estás diciendo, la bandera tiene que ver, está intrínsecamente vinculada a la idea de nación. Exacto. Estos tipos no quieren estos tipos, me refiero a mucho más allá de Macri, este nuevo dispositivo de poder que está copando el mundo, son destructores de naciones. Exacto, porque quieren el capital globalizado, sin ningún tipo de barreras de ninguna especie. Exacto. Vos destruís la bandera y destruís también las fronteras, y destruís las fronteras, no pagas impuestos. Exacto. Es un interés económico el tema de repudiar la bandera. O generás que toda la gente que gana muchísimo dinero en este país lleve la plata offshore, la lleve a otros países. Como hacen ellos. Con lo cual, uno puede decir, ni siquiera este es un proyecto de nación diferente que a uno no le gusta. No es un proyecto de nación, es un proyecto de no nación. Es un proyecto de no nación. Por lo tanto, nada más incómodo para Macri que un día de la bandera. Claro. Es como pedirle... Y aparte hace síntoma tan fácilmente, tan indisimulablemente. Lo ponen a hablar de la bandera y habla de Moyano y del enorme costo de los camiones. Habla como un empresario preocupado por generar ganancias, porque uno podría decir, al principio creíamos que iban a generar las condiciones para que los empresarios tengan una enorme preeminencia sobre los trabajadores. Pero ya ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso. Es un grupo de élite del empresariado que a la sazón son todos sus primos, sus amigos de la infancia y 3 o 4 más. Ese es el vínculo que tiene Macri con la historia. Sí, ese es el vínculo. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Artegraf, artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo.
Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Cocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Otra noche, mismo plan, una fiesta que se va. Yo me muevo para ver si estás. Digo no para bailar, si me invitan los demás. Yo me muevo para que me veas. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Oh. Si estás me conecto y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. Hay algo que se enciende en tu presencia, aunque no lo entienda, como un acertijo. Y de pronto todos mis puntos de fuga te tienen, todos mis puntos de fuga te tienen, todos mis puntos de fuga te tienen, como punto fijo. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si no estás, si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás, si estás me conecto y si no estás me desconecto. si no estás, Si estás me conecto. Sé que puede pasar y estamos a tiempo. Solo queda esperar un último intento. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Oh. Si estás me conecto y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. si estás, Si estás me conecto, si no estás me desconecto. si no estás, Si estás me conecto, si no estás me desconecto. si estás, Si estás me
Bueno, seguimos en Déjamelo Pensar. Esta vez vamos a charlar sobre la casa de Paco y Pepa con Silvia Vilta. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Sandra, Sergio, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes esta tarde de lluvia? Y acá, medio así achucharrados. Achucharrados, pero felices porque ya tenemos las listas completas para salir a militar la full, así Bien, que bueno, eso es al mal importante. tiempo, buena cara. Ya se puso la curita, bien. Ya está, pero claro, mucho más duelen las heridas de la derecha que los cargos que son temporales. Muy bien, Vilta, muy bien. ¿Y qué es la casa de Paco y Pepa? ¿Dónde está? Bueno, la casa de Paco y Pepa está ubicada en Ensenada. En realidad es una localidad que perteneció en el momento en que nació Eve allí, porque la casa de Paco y de Pepa es la casa en la que nació nuestra querida Eve de Bonafini. Ah, es la casa natal de Eve. Es la casa natal, es una casa que está ubicada en la calle 48 bis, en el dique, en Ensenada, pero que en el momento en que nació Eve, eso pertenecía a La Plata. Es una casa antigua, imagínate que tiene más de 100 años, allí vivieron sus padres. ¿Que eran que Paco tiene y Pepa? Paco y Pepa, así conocidos en el barrio, los padres de Eve. Es una casa que tiene el ingreso por la calle 48, que tiene la salida por la otra calle paralela, es decir, es una calle que ocupa toda la manzana a lo largo, porque son esas casas históricas familiares en las que vivían varios de los parientes. Claro. Bueno, allí nació Eve en un comedor de esa casa que los invito a escuchar la primera entrevista que hicimos y después les cuento qué ocurre hoy en ese lugar en el que nació nuestra querida Eve. ¿Quién habla en el...? Va a hablar Enrique, que es un vecino de la localidad, un militante social, político, un referente barrial del distrito de Ensenada. Bueno, escuchamos. Paco y Pepa es el nombre de los padres, o el sobrenombre de los padres, como será conocido en el barrio por sus vecinos. Para esos vecinos, Eve Bonafini no es Eve, es Kika, que es el sobrenombre como se la conocía. Un sobrenombre que sale del deseo del padre de llamarla Francisca, que como no lo pudo poner ese nombre, él siempre la llamó Kika como un sobrenombre aproximado a Francisca. Es una casa de una familia trabajadora, muy humilde, que poco a poco fue construyendo en un terreno que le dio el Estado y que recién en el gobierno del general Perón Evita le da los papeles definitivos de esa casa. Construida en varias etapas, con gran esfuerzo, una familia muy típica allá del barrio del Dique, muy conocida por sus vecinos. Hoy esa casa se convierte en un lugar de recuerdo de los padres de Eve y un lugar de recuerdo también para Eve, ¿no? Un lugar donde vamos a recordar siempre a esta gran luchadora que es Eve Bonafini. Kika, qué nombre almodovariano. Sí. Es exactamente, es el nombre con el que la conocen en el barrio. Y bueno, esa casa estuvo ocupada por diferentes personas después de que los padres ya no estuvieron, que ya Eve no estuvo más allá. Esa casa tiene una historia muy intensa porque es la casa de donde se llevaron a su hijo mayor y a su nuera. Es el lugar desde donde los militares, hicieron la desaparición forzada en épocas de dictadura, y es una casa que desde el momento en que ingresás te acaricia, te abraza, es una casa que tiene una calidez inmensa por la que hoy están transitando casi 50 jóvenes y adultos que están haciendo la primaria, porque precisamente en ese lugar, por mandato de Eve, al darla en custodia, al darla en guarda, lo que dice es: quiero que acá funcione una escuela. Le acercaron otras ideas de hacer un centro cultural, de hacer un espacio de reuniones, un espacio como muchas veces se abren en los diferentes barrios, pero Eve plantó ahí bandera y dijo: no, esto tiene que ser una escuela. Y entonces en ese lugar en donde ella nació, en lo que fue el dormitorio en el que su madre la trajo a la vida, hoy se da vida al estudio, hoy se da vida a las historias de muchos jóvenes y adultos que están haciendo la primaria, la secundaria con oficios, el plan Fines,
es una casa que los está recibiendo cotidianamente, que los está abrigando, que por ejemplo tiene, cuando vos ingresás, un cuaderno en el que los visitantes dejan registrados sus visitas, y ese es un cuaderno que una estudiante de primaria que cartonea encontró en una de esas recorridas, que lo limpió y lo acercó para que todos los que transcurrimos por allá dejemos asentada la visita. Así que bueno, para que nos cuente un poco más de esta actividad, los invito a que escuchemos a Fabián, que es un maestro del distrito, que es el que está coordinando las actividades pedagógicas en el lugar. Dale. La casa de Paco y Pepa es una casa abierta para todos, ubicada en el dique, en la ciudad de Ensenada, en el límite con Berisso y con La Plata. Es la casa donde nació la compañera Eve Bonafini hace 91 años, y es una casa que Eve nos la depositó, nos la entregó, nos la dio en confianza al compañero Enrique y a mí, quien les habla, para generar un espacio de inclusión y de restitución de derechos. Allí funciona hoy un CEA para adultos, terminalidad y certificación primaria para adultos, y una educación secundaria que se llama Bachillerato con Oficios, donde terminan su secundario y aprenden electricidad. Alrededor de 50 adultos de los barrios más vulnerables del distrito, a ellos se les restituye derecho a través de la herramienta de educación en la casa de Paco y Pepa. Esta casa abierta para todos, este espacio donde nació Eve Bonafini, donde hoy se resignifica a través de la educación popular. Qué linda historia, Silvia, no sabía yo nada hermosa, sobre esta la casa. verdad es que hermosa. El año pasado trascendió que Eve festejó su cumpleaños número 90 en esa casa, una casa que Mario Seco ayudó a recuperar y a restaurar, porque imagínate, con 90 años, imagínense, está en un estado de deterioro muy importante, y bueno, ahí recibió el apoyo del municipio de Ensenada, sin alterar lo histórico de ese lugar, ayudó a ponerla en funcionamiento, calefacción, para que las personas que asistan estén cálidas, estén cómodas, pero realmente es hermoso, es bellísimo saber que en ese lugar, con tanta historia de alegría, pero también de dolor, porque es desde el lugar en el que le arrebataron a su hijo, que ese lugar hoy esté funcionando como una escuela, y porque ella lo dijo así, se plantó y se lo dijo, y bueno, eso nos contaban, no, nene, cuando le empezaron a tirar las ideas, no, acá tiene que funcionar una escuela, y es así que esa casa hermosa, bueno, está ahí, en ese lugar, hoy con mucha esperanza, con mucha fuerza, con los maestros, con los profes, enseñando y enseñando no solamente las letras, sino a luchar. Qué genial, la verdad. Además, como vos decís, ¿no? Porque podría haber sido un centro cultural, pero no es lo mismo que una escuela. Una escuela es un capital simbólico mucho más fuerte, mucho más contundente. Por supuesto, y esto de decir, bueno, una estudiante, a mí me conmocionó mucho, de decir, bueno, cuando vimos el cuaderno ahí, bueno, ¿y sabés lo que es este cuaderno? Bueno, este cuaderno lo trajo una alumna que cartoneaba, alguien que puede, desde ese lugar de trabajo duro que significa recorrer la calle juntando, reciclando, encontrar un cuaderno, y que ese cuaderno se transforme en un registro de memoria, realmente para los que entendemos a la educación desde esta perspectiva de la construcción de una subjetividad, de una ciudadanía, es emocionante. Bueno, gracias Silvia, muy muy linda la nota. Sí, bueno, gracias a ustedes, buena tarde. Un abrazo. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el
pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza. Bueno, vamos a retomar, o mejor dicho, a seguir el hilo en el que estábamos con Silvia Vilta contándonos sobre la casa de Paco y Pepa, la casa natal de Eve de Bonafini, que actualmente funciona como una escuela por su obstinación, porque no quiso que fuera ninguna otra cosa más que una escuela. Lo unimos con lo que yo comentaba al principio del programa, que a veces se me quejan en Facebook y me dicen que las notas son largas, bueno, escribí más corto. Y yo les digo, bueno, pero todo no se puede pensar en 300 caracteres. Y hace poco Lula, desde la cárcel, mandó este texto que tiene que ver con la lectura. Y siguiendo el hilo de lo que veníamos hablando, quería compartirlo. La lectura es un acto político. No es casual que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber y el conocimiento. Quieren más armas y menos libros. Quieren más jóvenes presos y abatidos por disparos de helicópteros que con acceso a la enseñanza pública de calidad. Dispararon su artillería pesada contra la educación en su conjunto y la universidad en especial. Agreden la ciencia, estrangulan la investigación. Leer es resistir. Y nosotros resistimos en las trincheras cavadas con tanta garra y tanto cariño por gente como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira y cada profesora y cada profesor anónimo de este país que nuestros adversarios intentan inútilmente destruir. Y nosotros resistimos porque la vida nos enseñó y porque aprendemos con nuestros maestros. Nuestros adversarios odian el hecho de haber creado más universidades e institutos tecnológicos que todos los que gobernaron antes que nosotros. Distribuimos becas de estudio, garantizamos acceso al crédito estudiantil y colocamos jóvenes negros y pobres en la enseñanza superior como nunca antes en la historia. Creamos políticas públicas de acceso al libro y a la lectura y esparcimos bibliotecas fuera del país. La educación ha sido y será siempre nuestra mayor riqueza y nuestra principal forma de resistencia. Es por eso que nuestros adversarios se sorprenden y se asustan cuando una juventud esclarecida llena las calles en defensa de la educación, luchando contra los retrocesos de un gobierno que tiene al pueblo brasileño como su principal y más temido enemigo. Leer es ser libre. Hace más de un año estoy preso por el crimen de soñar y trabajar por la construcción de un país donde un padre de familia ya no estaba obligado a elegir entre comprar un pan o un cuaderno para sus hijos. Cuando una madre de familia no tuviera que partir un lápiz en el medio para que sus 2 hijos pudieran estudiar. Por ese crimen estoy preso y, sin embargo, más libre que nunca, gracias a los libros y a la lectura. En estos 13 meses de casi soledad, salvo las visitas de parientes y amigos y el cariño de la incansable vigilia en la puerta de la cárcel de Curitiba, he leído muchos libros. Cabalgué con Rigobaldo y Diadorim por las praderas del Gran Sertão de Guimarães Rosa. En el extraordinario romance Un accidente de color de Ana María González, crucé el Atlántico en un barco negrero al lado de Luisa Maín.
Me he volcado más a la ficción y a los libros llamados políticos. Pero desde que leer es un acto político, un libro de poesía, romance, cuentos, filosofía, sociología, economía, arte o ciencias políticas, es un libro político. Pero es al libro propiamente político, razón de ser de este salón, que quiero saludar ahora. Es principalmente gracias a los libros que cuando la justicia sea restaurada en este país, saldré de la prisión sabiendo más que cuando entré. Un abrazo a todos y todas y viva el libro. Luis Ignacio Lula da Silva. Estábamos comentando antes de que entre el tema, para no dejar colgado el comentario. Sergio me decía, ¿te das cuenta? Que es lo que comentamos varias veces aquí, después de la lectura de este texto de Lula, que lo que llamábamos civilización y barbarie se dio vuelta. Los pobres que van a las universidades y que tienen esa ansiedad y esa perseverancia que los hace ir a las nocturnas, que los hace ir a las universidades populares, que los hace ser los primeros universitarios de su familia, son la nueva civilización de esta América Latina por la que tanto luchamos. Y los que teóricamente, de acuerdo al viejo paradigma sarmientino, eran los portadores de la civilización, se han convertido en este Macri que habla de Moyano en el Día de la Bandera. Claro, porque aparte que siempre se hablaba de la barbarie, eran los gauchos, la plebe, y que había que traer la cultura del libro. Los portadores de eso eran las clases altas, se suponía, y ahora se dio vuelta. Me acordé de la frase esa, alpargatas sí, libros no, que se transformó esa dicotomía en los trabajadores diciendo alpargatas sí y libros también, y las clases altas diciendo libros no y alpargatas tampoco. Claro, bueno, eso se vio también, lo comentábamos hace poco cuando fue la presentación del libro de Cristina, que era muy fuerte esa multitud que teóricamente representa al pueblo, a los sectores más populares, al populismo, levantando un libro, ¿no? Como un instrumento de resistencia, que bueno, era un libro escrito por la dirigente que los representa, que nos representa, pero hasta en esas escenas uno ve cómo se ha trastocado las cosas. Uno recuerda, tiene la memoria, bueno, como decía Cristina hace poco del Bicentenario, eso fue como tal vez lo más explícito, pero lo hemos experimentado muchísimas veces en la calle, en esas enormes manifestaciones populares que no se nos van de la memoria ni de la experiencia sensorial, que ahí había una civilización, ahí había un saber construir algo en común, porque ¿qué es una civilización? Si no es una especie de estructura de valores y de herramientas intelectuales, a veces inasibles, a veces no escritas en ninguna parte, pero que hace posible la confraternidad. Yo recuerdo que en esas enormes manifestaciones había un clima enormemente civilizado, hasta el que te pisaba te pedía perdón. Había confraternidad. Había un ánimo de civilización, de una nueva civilización, que no se llegó a desplegar nunca en 200 años en este continente, y que en la década pasada empezó a asomar, y las pruebas de ese cambio estructural en la región tenía que ver precisamente con eso, con el modo en que nos salía estar juntos. Y eso vendrían a ser los negros, nosotros vendríamos a ser los negros, la barbarie, el aluvión zoológico,
es el que sabe, el que te pisa y te pide perdón, el que te ayuda ahora si te reprimen, el que te da una mano, el que con el que caminas tranquila, el que sabes que no te va a afanar, el que sabe por qué está ahí, porque además había una cuestión no solo de modales, había una cuestión de que en cada acto se sabía por qué se iba. Los niños sabían quién era Belgrano, quién era San Martín, los niños se disfrazaban, les gustaba, pedían a San Martín en las tortas de cumpleaños. Eso era civilizatorio. Y del otro lado, del que supuestamente en el iluminismo venía la civilización y los valores europeos y todo eso, bueno, lo ha tomado porque el capitalismo ha cambiado y porque las élites no son como las que eran antes. Las élites financieras, que son las que tenemos enfrente, no están mezcladas, pero no son las oligarquías tradicionales que también han vendido sus tierras a extranjeros. Las élites financieras son brutas, son salvajes. Me acuerdo de la vecina del Nordelta, ¿te acordás que no podía disfrutar el paisaje porque se veía negro dando vuelta por ahí? Claro. O de los vecinos que pedían que no haya colectivo y obligaban al personal doméstico a caminar cuadras y cuadras a tomar su colectivo porque no querían. O sea, ese es el proyecto civilizatorio que ellos tienen. Claro, el aislamiento. Bueno, yo hablaba en la nota del domingo y lo hablé acá también en el último programa, son resabios de una nueva Edad Media, de una falaz Edad Media, porque no es que volvemos a la Edad Media, es que estamos fabricando un futuro que nos liga al pasado, no al futuro. Cuando hablan yo escuchaba ayer miré un ratito Crónica, y había una mina haciendo una encuesta en el mercado central. Sí. Todos los que decían que están indecisos es que votaron a Macri y la odian a Cristina, o no quieren decir que votaron a Macri. Eso es se va de suyo, digamos, ¿no? Porque si estás en el mercado central comprando las cosas es porque la guita no te alcanza. Además, tampoco necesitas detectarlos en el mercado central. La guita no alcanza, no hay guita, no hay circulante. Esta gente ha hecho desaparecer la plata de los bolsillos de todo el mundo, salvo de unas pocas familias. Y realmente ahí hay una obcecación que tiene que ver efectivamente con que estos nuevos bárbaros han descubierto el único saber posible para permanecer entre nosotros, que es la inoculación del odio. Mucha gente, esperemos que sean muchos menos que antes, los que puedan admitir que confiaron de buena fe en que no les gustaba a ella porque hablaba mucho y les cortaba la novela con la cadena nacional, y les gustaba a él y además creyeron que porque era rico no iba a robar, y esperemos que se den cuenta de que fueron engañados. El proyecto no era un cambio hacia adelante y ser todos cool. El proyecto era dejarlos en pelotas, sacarles los derechos, endeudar a este país como nunca en la historia, ni siquiera en la dictadura militar, y paga Dios. Y no paga Dios, vamos a pagar nosotros, van a pagar nuestros hijos y los hijos de esa gente que está indecisa también. Y sin embargo es increíble cómo esa inoculación del odio, que es el gran la gran herramienta, la mayor herramienta, yo creo que el único ariete que tienen es ese, el de confiar en que han inoculado el suficiente odio como para que haya todavía gente que decía, a pesar de todo, había un tipo que decía, y no me va bien, pero a pesar de todo yo quiero el cambio. Es un abstracto total, es como realmente una alienación muy grande, porque ese tipo llega a la casa y la heladera está vacía, y Macri ya ha dado sobradas pruebas de que no se la va a llenar, ¿no? Que se va a quedar sin heladera además. Pero bueno, es cierto esto que dice Lula, por eso, y además está escrito de una manera muy bella, y no es el único de los presos políticos
que hay en esta región, que ha, bueno, ni de la historia, porque hay otros casos, ¿no? De presos que han encontrado en las condiciones injustas en las que se encuentran la oportunidad que tal vez una vida política agitada y llena de responsabilidades y una lucha gremial como en el caso de Lula, yo tenía una historia, si tenemos tiempo, porque estoy haciendo un poquito, estamos estirando un poquito porque no encontramos a un columnista que no nos atiende, pero les contamos, porque igual tenemos, sino también es lindo charlar cada tanto. A veces este programa es muy acelerado y muy y que no nos deja espacio para este tipo de reflexiones, ¿no? Cristina escribió el prólogo de un libro de un escritor brasileño, ¿cómo se llamaba? Lobato, pero me falta el primer apellido. Las aventuras de Naricita. Googlea las aventuras de Naricita a ver quién era el autor. Tatata Lobato, me falta el tatata. Era un libro infantil que se vendía, fue un bestseller durante generaciones de brasileños crecieron Monteiro Lobato. Generaciones de brasileños crecieron leyendo a Monteiro Lobato y a su obra cumbre, que era Las aventuras de Naricita, libro infantil, pero que era colecciones y se vendían en la Argentina traducidos con tapas duras, ediciones bastante importantes, cuando se vendían libros puerta a puerta. Y cuando yo hice el libro sobre Cristina, me contó, que está en el libro, que bueno, su madre lo había comprado, entonces en la casa estaba toda la colección de Las aventuras de Naricita. Y en una reunión que tuvieron en aquel momento con Celso Amorín, que en ese momento era el canciller brasileño, y Lula no llegaba, lo estaban esperando, y entonces se pusieron a charlar con Amorín y se dieron cuenta que los dos habían crecido leyendo Las aventuras de Naricita. Por otro lado, hay un texto de Clarice Lispector que se llama Infancia clandestina, que habla exactamente de este mismo libro. Es un libro icónico de Brasil. Las aventuras de Naricita. Todos los niños tenían una ansiedad enorme por poder acceder a esos libros. Así que en esa reunión se decidió reeditarlo en la Argentina, y lo primero que escribió Cristina sinceramente, fue el prólogo de Las aventuras de Naricita en castellano. Y había una historia adicional que también era muy interesante, y es que cuando viene la dictadura y empieza a ser necesario quemar los libros porque eran peligrosos, en la Casa de la Plata, en la casa materna, donde estaban en la biblioteca, ocupaban un gran espacio la colección de tapas duras de Monteiro Lobato, la hermana de Cristina, Giselle, tuvo una idea, que era vaciar algunas de los libros de Las aventuras de Naricita y guardar ahí a los autores prohibidos. Así que así quedaron camuflados en aquella casa de Tolosa. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para heredar a los que no sienten y así percibir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar.
para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así percibir a la felicidad y así percibir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque declaro libertad de pensamiento, si no lo grito porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz, un solo sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto le costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlo despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Bueno, estábamos escuchando esta hermosa canción y ahora vamos a hablar sobre el empleo con Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Sandra, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Con Yo ando empleo? bien. ¿Vos con empleo? Yo todavía tengo empleo. ¿Y los demás cómo andan? Y la verdad que la cosa se viene complicando. ¿Todavía más? Y sí, la semana pasada dieron los datos oficiales que dio el INDEC de empleo, desempleo. Y bueno, lo que hay que decir es que son los datos correspondientes al primer trimestre de este año y la tasa de desempleo ya está en el 10,1%. Es decir, que ya estamos en 2 dígitos. Es la primera vez desde 2006 que estamos en 2 dígitos. Hay que recordar que cuando Cristina dejó el gobierno, la tasa de desempleo era del 5,9%. ¿Qué tal? Es decir que hay diferencia, un aumento importante de la cantidad de gente que no tiene trabajo. Se estima más o menos de que son 2.100.000 personas, aquellas que no tienen trabajo y lo buscan, porque esa es un poco la definición de desempleados. Si vos no tenés trabajo y no lo buscás, no contás como desempleado. Así que ya son 2.100.000 que buscan y no encuentran. Y a eso también le tenés que sumar lo que se llaman los subocupados. ¿Quiénes son los subocupados? Los subocupados son aquellos que... Acá levantamos la mano 2. Sí, ustedes dos. Sí. Ustedes dos claramente están subocupados. Somos recontra subocupados, sí. Conozco la historia. ¿Qué es digamos, un aguinaldo? Explícame qué es un aguinaldo. No, pero más allá de eso, porque inclusive dentro de los subocupados puede haber gente que cobra una parte del aguinaldo, pero el subocupado, por definición estadística, es aquel que tiene un trabajo, pero con pocas horas, o sea que busca trabajar más horas. Claro, con ese trabajo no vive. Con ese no vive. Entonces ahí ya tenés el 11,8% de la población. Es decir, si vos sumás los dos, tanto los desempleados como los subocupados, tenés un 23% de la población, 22% de la población que tiene problemas de empleo, y ya estamos hablando de 4.200.000 personas. Y eso implica gente que no llega a fin de mes y que tiene carencias, que no puede comprar todos los remedios, que tiene que graduar las comidas, o que tiene que cambiar los hábitos de alimentos, o que no le puede comprar las zapatillas a los pibes, en fin, todas esas cosas que en la vida cotidiana son cosas dolorosas.
Sí, y que inclusive si vos querés hasta un tema menor, ¿no? Pero que se está notando mucho cómo se baja la segunda marca. Eso es impresionante. Yo consumo cuartas marcas, Diego. Hace 3 años que... Digo de segunda para abajo, digamos, ¿no? Vos sabés que yo vivo en Almagro desde hace bastante poco y es increíble, no sé si siempre existieron, pero por cuadra, por lo menos en mi barrio, hay 2 o 3 comercios de productos de limpieza sueltos. Sí. Nadie compra nada que tenga que ver con limpieza en el supermercado, porque la diferencia de precio es impresionante, es un cambio de hábito también. Bueno, vos sabés que yo vivo en Santa Fe, bueno, en Santa Fe también, vos encontrás muchos comercios que han proliferado en este último tiempo, que venden así, ¿no? Y bueno, es una señal más de... O la venta a granel, de legumbres, de alimentos, que bueno, eso conlleva también cierto riesgo sanitario, ¿no? Pero también... Ese es el otro tema que digamos, bueno, ahora volvemos al eje tuyo que es el empleo, pero es como una preocupación que yo tengo en relación a la alimentación, porque como se está vendiendo tan poco, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas hubo trabajadores de una cadena de supermercados que hicieron una protesta porque no quieren seguir elaborando la comida del supermercado con alimentos vencidos, porque los obligan a fabricar esa comida que vos vas a comprar ya hecha en el supermercado, está hecha con alimentos vencidos. Entonces estamos corriendo realmente riesgos de mucho tipo. Sí, evidentemente cuando uno entra, digamos, en una etapa de crisis se produce una degradación general que abarca, que es multidimensional, ¿no es cierto? Abarca todo y entre ellos riesgos sanitarios, ¿no es cierto? Sin ser un especialista en el tema, pero está claro que es así. Y en el tema del empleo, ¿está discriminado? ¿Cuáles son las áreas en las que más afectados hay? Mira, hay una discriminación que para mí es muy interesante porque creo que focaliza dónde está el principal problema. Estamos hablando de un problema obviamente general, los números lo dicen solo. Ahora, ese problema general tiene algunas particularidades que son importantes destacarlas. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son los más complicados? Y los más complicados son los jóvenes y las mujeres. Y si se juntan esos 2 atributos, mujeres jóvenes, peor todavía. Vos fijate que la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes se toma entre 14 y 29 años, es del 23%. ¿23%? Sí, vos estás unos añitos, 2 o 3 años afuera. Estoy 2 o 3 años, sí, ponele 3. Por eso. Bueno, vos ahí no entrás. No, pero entro por otros motivos, entro de lleno en otras categorías. Bueno, pero sos joven de espíritu, digamos. Sí, de espíritu sí, pero las listas negras ayudan también al desempleo. Sí. Bueno, vos fíjate eso, digamos, estamos hablando... Bueno, todos recordamos cuando asumió Kirchner de que tenía una desocupación cercana al 25%, que se decía que asumió con más tasa de desocupación que votos. Sí, exacto. Y bueno, fíjate vos cómo las mujeres jóvenes ya están en una tasa de desempleo muy cercana a la que existía ahí en el 2002-2003. Claro. Eso, si vos haces un análisis por franja etaria, por sexo, y si haces un análisis por región, el lugar que tiene más alto desempleo es los aglomerados de Tierra del Fuego, o sea, Ushuaia y Río Grande. Claro, la gente que se fue para allá porque había laburo y desarmaron toda la estructura que había o se quedaron... En realidad esa gente debe estar planeando volverse a sus lugares de origen, ¿o no? Bueno, eso vos fijate que digamos, quedó a la buena de Dios, dirían los creyentes, todo ese sector que estaba trabajando en lo que eran la industria electrónica, digamos, que claro, prácticamente está en un proceso de retroceso muy fuerte. Y vos fijate que uno cuando mira estos datos entiende mucho más. Los resultados electorales del PRO de Tierra del Fuego fueron tremendos, digamos. O sea, castigando a Bertone.
Sí, no, pero más allá de Bertone, digamos, el tema de la lista de Cambiemos sacó un 5% de los votos, digamos. Bueno, digamos, tiene una explicación muy clara, desde una óptica económica tiene una explicación muy clara, un distrito muy desfavorecido, y a su vez, a Bertone, yo creo que también entró dentro del voto castigo por su actitud complaciente que tuvo al principio con el gobierno de Macri. Pero bueno, ese es otro tema. Y después, cuando uno sigue analizando cuáles son los distritos con mayor porcentaje de desempleo, bueno, obviamente encuentra el conurbano bonaerense. Claro. El conurbano bonaerense tiene 12,3% de desempleo, y bueno, acá también me parece que hay una explicación bastante clara de por qué los altos niveles de adhesión que tiene Cristina Kirchner en esa zona, ¿no? Porque es una zona muy castigada, muy desesperada por esta política económica. Así que bueno, este es un poco el escenario que les quería contar acerca del para alegrarnos el día, digamos. Y viste, a mí me toca dar malas noticias, ¿qué va a ser, digamos? Bueno, ya te va a tocar dar buenas, ya espera un poquito, ya vas a dar buenas noticias dentro de unos meses. Bueno, esperemos. Y si no, seguiremos dando las noticias que corresponde dar. Bueno, claro que sí. Gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta el lunes. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en La Oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nueva. Desde las 18 horas, Daniel López hace Corazón Compañero, cultura nacional y popular. Desde las 19 horas, Mariana Pacheco y Lorena Dubá conducen Voces de Aquelarre, porque feminismo y cooperativismo van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrón y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Sumá tu programación a la radio, llamanos al 2068-9009 o venía a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, veterano 3540, del barrio de Boedo. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la terciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, hoy la verdad no lo teníamos planificado, teníamos en mente otro programa, pero nos terminamos haciendo un programa sobre libros. Bueno, no viene mal. No viene nada teniendo mal. en cuenta lo que dijo Lula. Estás mostrándolo a la cámara. Vos sabés que yo casi no me doy cuenta de que hay una cámara. Se trata del libro El Gaucho Indómito, escrito por Ezequiel Adamowski. ¿Es un genérico o hay un gaucho que era indómito?
el gaucho en general indómito, es decir, es un genérico. Es un genérico. Es un genérico porque lo que está analizando es el fenómeno del gaucho. El subtítulo es De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Ay, qué buena Para bajada. A ver, again. El gaucho indómito. De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Muy bueno. Y es muy interesante este libro de Adamowski, que recordemos que le había escrito la historia de la clase media. Varios tomos. No, un solo tomo. Lo que tiene es ¿No escribió- muchas reediciones. ¿No escribió la historia de las clases medias 2? No. Ah, ¿no? No. Estaría bueno, pero no sé, ¿qué tendría que decir, no? La elección de Macri. No, entonces me lo estoy confundiendo. O lo leí yo 2 veces. No, lo que sacó es la historia de los sectores populares. Ah, ese, me lo confundo con la historia de los sectores Ahí populares. sí, dos. Sí, claro. Ahí sí, dos. Básicamente lo que está haciendo es una pregunta muy interesante, que es ¿por qué el Martín Fierro se convirtió en el libro por antonomasia de la simbología argentina? ¿No? Es el libro nacional, siendo que el gaucho Martín Fierro era un gaucho fuera de la ley, que cometió un asesinato sin razón, que se fue a vivir con los indios, que siempre estuvo escapando. ¿Por qué un hombre así se convirtió en el emblema nacional y no, por ejemplo, el libro de Sarmiento, El Facundo, en el que el discurso es el contrario, ¿no? Es como que el gaucho es la barbarie, etcétera, etcétera. Que tiene por qué se reivindica el gaucho, de alguna manera, en nuestra historia, porque realmente el Martín Fierro es como el libro nacional. Exactamente. Y las claves que va dando Ezequiel Adamowski en ese libro, que son interesantes, una de las cosas que dice es, cuando José Hernández escribió el Martín Fierro, no tenía ninguna pretensión de que se convirtiera en eso, sino que era como lanzar una crítica abierta a quien en ese momento sí gobernaba la Argentina, que era Sarmiento justamente, y era como una especie de criticar ese sistema y a lo que se había convertido la Argentina, en un momento en el que los gauchos ya prácticamente no existían. Es muy interesante porque el gaucho tan defenestrado... ¿Pero qué características tenía ese gaucho que ya prácticamente no existía? En principio que era un mestizo. No, en principio que no se dejaba atrapar por el sistema capitalista. Vos fíjate que un gaucho podía ir y carnear una vaca, podía tener su territorio, porque todavía no estaba todo privatizado el territorio, y entonces con su chinita podían tener una huerta, es decir, no entraban en el mercado de trabajo, no entraba en el mercado de tierras, no entraba en ningún mercado. Era autosuficiente. A veces era convocado por caudillos e iba, incluso daban la vida por ciertos caudillos, pero de ninguna manera consideraba a los indios sus enemigos, y el Estado tuvo que aplicar una política muy fuerte para que el gaucho entre en las estancias y trabaje a cambio de un sueldo. ¿Qué estamos hablando de fines del siglo XIX? Exacto. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en donde el problema de la mano de obra era estructural, era enorme. En todos los medios y en todos los análisis de los intelectuales de aquel momento pedían a gritos inmigrantes, entre otras cosas porque no había mano de obra, porque vos podés tener una tierra, pero si no tenés mano de obra, esa tierra no vale nada. Para que esa tierra valga, vos necesitas gente laburándola y necesitas lo que en ese sistema, en ese momento era el sistema moderno, lo que llamaba estancia. Claro. Ahora, que implica una logística de infraestructura. Imagínate lo que era construir un casco de estancia cuando se construyeron las grandes estancias. Implicaba tipo una pirámide egipcia, más o menos. Sí, y sobre todo lo que produce esa estancia, transportarlo al extranjero, implicó la construcción del ferrocarril, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo haces que un gaucho, que si quiere carnear una vaca, que tiene caballo, ese es otro fenómeno, lo que llamaba la democracia ecuestre? En Europa tener un caballo te convertía en caballero, ¿no? Claro. Acá cualquiera tenía un caballo, por eso le decían democracia ecuestre, porque era fácil conseguir caballo, porque andaban salvajes por la pampa. Por lo tanto, el gaucho tenía caballo, tenía tierra, tenía comida. ¿Por qué se va a emplear en un horario de 12, 14 horas de jornada súper explotado? No tenía razón, no hay una razón económica, por lo tanto hubo que hacer una razón política, y fue esta famosa ley contra vagos y mal entretenidos. Adoro la palabra mal entretenidos, y por lo tanto, desde el Estado se empezó a controlar que si alguien no podía demostrar que tenía un empleo fijo en una estancia, o estaba en el ejército,
el Estado por la fuerza lo obligaba a entrar ahí. Al ejército. Al ejército o a una estancia. Justamente vos lo que tenías que mostrar era la papeleta de Conchavo. Era como la prueba de la civilidad. La prueba de que estás metido en algo. Si no, estás mal entretenido, sería como... libre. Ya sé. Pero ellos le llamaban mal entretenido a por ahí tomarse unas copas. Y sí, porque ahí así como ahora es el plan trabajar, etcétera, sí. Eran choriplaneros. Eran planeros, o sea, ¿qué pasa? No está trabajando ni está en el ejército. Por lo tanto, hay que obligarlo. Y el Martín Fierro empieza así. Empieza con Martín Fierro con su chinita, en su campito, tranquilo, y viene el ejército. Él no tiene la papeleta de Conchavo y lo obligan a pertenecer al ejército y a matar indios. Y él, en un momento, dice, ¿yo por qué voy a matar a mis hermanos los indios? Porque además étnicamente, yo a lo que me refiero cuando te pregunto, étnicamente, eran algo de indios también tenían los gauchos, era un poco de criollo, un poco de indio, un poco de algo, de eso tenía que ver. Exactamente, pero eso ya estaba, desde la sociedad española, estaba muy reglamentado a qué estamento perteneces. Y si no sos un criollo puro, y no sos un indio puro, bueno, había gradaciones en las que vos tenías más o menos derechos de acuerdo a lo que eras. El gaucho es como el ganado cimarrón, lo que quedó libre en la pampa. Claro. Bueno, los que no querían esa sociedad opresiva se podían ir a la pampa porque tenían esa posibilidad. Y el gaucho, por lo tanto, Martín Fierro, desertó, quedó fuera de la ley, pero no porque él haya cometido un delito, simplemente porque la ley cambió. Claro. Fue lo que en otros países ocurrió igual, cuando se llama rebeldes primitivos, Eric Hoffman, el historiador. Sí. Los rebeldes son los que siempre vivieron igual, pero en un momento eso era legal y en otro momento eso era ilegal. Claro, cambió la reglamentación, no ellos. Claro, cambió la reglamentación, entonces un tipo que está con su vida tranquila en el medio de la pampa, ahora es un delincuente. Claro. Y Martín Fierro Y antes era Jack Kerouac. Claro. Entonces Martín Fierro empieza a escapar de eso. Claro. Y ese relato es impresionante porque el tipo que está fuera de la ley, todo lo que lo empezaron a leer, se convirtió en la primera novela hiperpopular de la historia argentina, a tal punto que los que no sabían leer se juntaban a leerla. Claro, me haces acordar las novelas de caballería de las que hablaba Cervantes. Y bueno, es el caballero argentino, o sea, claro, el caballero de Argentina era el Martín Fierro. Claro, porque además la movilidad, tanto de los caballeros andantes como de los gauchos, les permitían aventuras. Exacto. El caballo es clave. El caballo es clave, pero hay escenas, hay una escena para mí que es muy buena, que es cuando 11 policías se enfrentan a Martín Fierro, y Martín Fierro saca el facón para enfrentarlos, y el comisario dice, no puedo ver morir a un valiente, y se da vuelta y pelea con Martín Fierro contra sus propios hombres. Eso, que Borges dice, esa es la tragedia argentina, acá no hay ley. Acá no hay ley porque hay otro tipo de ley, que es la empatía, eso raro en Europa que se llama amistad, esos códigos. Bueno, el Martín Fierro le genera esa cosa desgarrada en el cual, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que realmente representa a la argentinidad? La ley que está escrita, la ley, el código implícito en esas reglas de caballerosidad, que en todo caso son las que se dan entre los gauchos. Bueno, todos estos pormenores recorre Ezequiel Adamowski. Pero también me parece, ya vamos terminando, pero yo lo asocio mucho con, ya que Adamowski también estudió mucho y describió muy bien, ¿no?, el surgimiento de la clase media tal como la conocemos a mediados del siglo XX, como que también en lo que vos estás contando en este nuevo libro del Gaucho, también hay una construcción política de generar una fuerza de choque entre los indios y los blancos, así como la clase media tuvo por objetivo político existir para ser una fuerza de choque entre los sectores populares y la oligarquía. Bueno, muy bien lo que decís, porque ¿cuál es el epílogo de esta historia? Lo que está diciendo Adamowski, ya lo decían otros antes, es en el momento en que escribe José Hernández, ya ese gaucho no existe más. Claro. Y por lo tanto... Es mítico. Es mítico. Y por lo tanto, ¿contra quién sirve la figura del gaucho? Sirve contra el inmigrante. Claro. Que el inmigrante viene con esas ideas socialistas, anarquistas, se convierte en la nueva amenaza, y entonces le oponen al gaucho como la argentinidad en la que se tiene que inspirar ese inmigrante para sentir que se integra. Entonces se pone como bandera el gaucho, que ya no es ningún peligro,
Porque ya no existe. Porque ya no existe frente al verdadero peligro, que son los que creen que viene a disolver la argentinidad, que son los inmigrantes pobres. Cierra todo, ¿eh? Cierra muy bien. Cómo los mitos nos dominan, cómo nos han dominado siempre y cuánta necesidad tenemos de descubrirlos, de descifrarlos y de vencerlos. Hasta el lunes que viene. Chao. Thank